las 7:44 de la mañana hacemos contacto telefónico con María Paula Reinbold, una antropóloga colombiana quien se encuentra en Nepal. María Paula, buenos días. ¿Cómo está la situación donde la sorprendió a usted este nuevo sismo? Buenas tardes, Juan Diego. Acá ya son casi las 7 de la noche en Katmandú. Pues yo estaba en la oficina, yo trabajo para la UNICEF, entonces estaba justo en la hora pico del día laboral con mis compañeros y compañeras trabajando cuando nos sorprendió este nuevo acontecimiento. 7 de la noche, María Paula. ¿Qué horas eran exactamente cuando ocurrió este nuevo movimiento telúrico? Pues mira que no lo tengo tan claro porque yo pues hasta ahora estoy digamos como llegando a la casa y demás, pero yo creo que eran más o menos las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde cuando la tierra volvió a sacudirse nuevamente. Claro, pero la situación a esta hora, lo que usted puede describirnos de lo que está sucediendo en la zona donde se encuentra, ¿qué es? Pues mira, donde yo estoy está relativamente tranquilo, pero pues estamos muy preocupados por las zonas rurales. Ha habido, desde el terremoto fuerte el 25 de abril, pues las zonas rurales están realmente devastadas en Nepal. Entonces en este momento pues las carreteras se han bloqueado, hay deslizamientos, muchas de las casas que no se habían terminado de caer se cayeron, muchos de los, digamos, de los centros comunitarios, colegios también. Entonces pues es una situación muy triste y muy angustiante, sobre todo la gente, además la gente está desgastada, la gente está, yo creo que también me incluyo ahí porque es muy pesado volver a vivir esta situación con tan poco tiempo, llevamos muy poco. En el caso de las personas que trabajamos en Naciones Unidas no hemos parado de trabajar un solo día, ni siquiera los fines de semana hemos descansado, entonces un acontecimiento como esto pues es desgastante para todo el equipo y pues para toda la población nepalí también. Por supuesto, María Paula, el pánico que se vivió tuvo que haber sido muy, muy grande, por supuesto pensando en el terremoto del pasado 25 de abril. La gente todavía permanece en las calles, la gente ya volvió a sus casas, se han registrado réplicas. Cuéntenos más de la situación a esta hora. Mira, se registró el tiempo muy fuerte, más o menos a las 2:30 de la tarde. Después siguieron las réplicas, todavía tenemos réplicas. Ha sido muy frecuente desde el terremoto del 25 de abril, pero pues hoy tuvimos este segundo que fue muy fuerte también y las réplicas continúan. Digamos que es algo normal dentro de las circunstancias de un terremoto. Lo que no sabíamos es que íbamos a tener este tan fuerte. Un terremoto pues nunca sabes cuándo va a suceder un terremoto. Yo veo a la gente muy desgastada, la gente está muy cansada, todo el mundo está afuera, inclusive la familia con la que yo me estoy quedando también estamos afuera, vamos a estar en el jardín. Nos han pedido que pues nos ubiquemos en espacios abiertos en caso de que haya otro acontecimiento y tratando de mantener la calma dentro de las circunstancias porque realmente es muy desgastante. No solamente los aftershocks, las réplicas, sino pues toda la circunstancia. Fue muy intenso, fue largo. Yo no tengo los datos muy organizados, pero sé que fue del 7.4 y duró más o menos 45 segundos, que es bastante largo. Entonces la gente está muy desgastada y asustada, por supuesto. Además, como les venía contando, las casas y los espacios físicos que no se habían caído, muchos de ellos se cayeron. Entonces, pues digamos que ahora la situación se incrementa en su complejidad. Muy bien, ella es María Paula Reinbold, una antropóloga colombiana que está precisamente allá en Katmandú, en la zona afectada por este nuevo terremoto, dice ella, según la información que se maneja, en la ciudad de 7.4 de magnitud en la escala de Richter. Gracias, María Paula, por esa información.